Hola, bienvenidos. Hoy vamos a diseñar el sistema de información gerencial. Como su nombre lo dice, un sistema de información gerencial le sirve al gerente. Hoy vamos a diseñar los datos que provienen del área de recursos humanos. Son datos cuantitativos que tienen que ver con la nómina, apropiaciones y provisiones. Con esos datos nos va a permitir calcular lo que son los gastos operacionales, entendiendo que los gastos operacionales están conformados por los gastos administrativos más los gastos de recursos humanos. Hoy vamos a ver dónde se originan los gastos de nómina. Aquí hay un diagrama donde tenemos una percepción general de lo que sería el sistema de información gerencial. El inversionista, que es quien aporta el capital para estructurar la empresa, y este grupo de inversionistas contratan un gerente para que administre la totalidad de la empresa. En este ejemplo estamos considerando 5 áreas funcionales de una empresa que tiene área de producción, área administrativa, área financiera, área de recursos humanos y área comercial. Entonces, nuestro sistema de información le va a suministrar desde el área de recursos humanos los datos cuantitativos relativos a la nómina, a las apropiaciones y provisiones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta para considerar cuáles son los datos cuantitativos que se originan en el área de recursos humanos? Por el lado de la nómina se debe tener en cuenta el número de empleados en cada una de las áreas, el salario que gana cada empleado. Si es un salario que equivale al salario mínimo legal vigente, habría que ver si le corresponde el auxilio de transporte, las deducciones que se le hacen al empleado por el lado de la EPS y por el lado de la pensión y el neto a pagar. Por concepto de apropiaciones se tienen en cuenta, para el ejemplo, se tiene en cuenta la pensión a cargo del empleador, la administradora de riesgos laborales, la compensación familiar, el ICBF, el SENA. En este caso, observamos que hace falta un ítem, hace falta el ítem de la EPS. Entonces vamos a colocar aquí el de pensión y aquí vamos a colocar el ítem de la EPS, porque EPS aquí es, y le colocamos y en negrilla y el tamaño 20, Calibri 20, Century Good. Vamos a escoger la misma. Ok, entonces aquí está la EPS. Muy bien, y en el componente de provisiones se hace la provisión para cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones. Entonces repasemos los datos cuantitativos que le interesaría conocer al gerente que provienen del área de recursos humanos. Sería por el lado de la nómina, por el lado de las apropiaciones y por el lado de las provisiones. Muy bien, entonces, ¿qué materia prima, qué datos como materia prima necesitamos para organizar nuestro ejercicio? Necesitamos el valor del salario mínimo legal vigente, que para el 2016 está en 689.454 pesos, y el auxilio de transporte 77.700. Con estos datos ya vamos y organizamos nuestra hoja Excel y se compone de la nómina
total de deducciones al empleado, el neto a pagar, el componente de las apropiaciones y el componente de las provisiones. Y bien, entonces, empecemos. La hoja se diseña colocando una columna con el nombre de mes, el área, número de empleados en cada área, el salario básico de cada empleado, subtotal salario, resaltado en amarillo, subsidio de transporte, subtotal subsidio de transporte, devengado o total devengado. En el componente de deducciones, lo que se le deduce a cada uno de los empleados por concepto de EPS y por concepto de pensión. Aquí estamos resaltando el porcentaje, 4% en EPS, 4% en pensión. Ustedes deben verificar si estos porcentajes que estoy utilizando en el ejemplo son los que tienen aplicación real. Dejamos una columna con subtotal deducciones y ya el neto a pagar, que sería la resta del total devengado entre la columna del neto a pagar. Por concepto de apropiaciones, es lo que el empleador debe ir, gira a los 5 siguientes días del mes causado por concepto de EPS, pensión, administrador de riesgos laborales, compensación familiar, ICBF y SENA. Ustedes deben confirmar cuál de estos 6 ítems que están contemplados en apropiaciones es lo que en la actualidad está a cargo del empleador. Y por concepto de las provisiones, el empleador debe ir reservando mes a mes el componente de cesantías, intereses sobre cesantías, prima y vacaciones, que es lo que le debe reconocer al empleado el día que deje de trabajar en la empresa. Entonces, como estamos diseñando septiembre, la columna de mes septiembre, y en septiembre en la columna de área tenemos 5 áreas: producción, administrativa, financiera, recursos humanos, comercial. Número de empleados que vamos a considerar en el área de producción 4, área administrativa 1, área financiera 1, recursos humanos 1 y área comercial 4. El salario básico de los empleados del área de producción es el salario mínimo, como ya vimos, el salario mínimo para el 2016 de 689.454 pesos. En administrativa sería la persona encargada de prestar toda la logística para que la empresa labore. A esa persona se le considera un salario básico para el ejercicio de 1.000.000 de pesos. En el área financiera, un profesional que sea el encargado de registrar las cuentas, elaborar y diligenciar balances, estados de resultados, calcular indicadores, etcétera, etcétera, para el ejercicio se le considera 1.200.000. En el área de recursos humanos, la persona encargada de diligenciar la nómina, contratar, capacitar y liquidar se considera para el ejercicio un salario de 1.000.000 de pesos. Y en el área comercial 4, asesores comerciales que tienen un salario básico del mínimo. En la columna subtotal ponemos a multiplicar lo que tenemos en la columna número de empleados por total salario, me da un subtotal salario para los empleados del área de producción y así sucesivamente cada área. Subsidio de transporte, como todos, no hay ninguno que gane más de 2 salarios mínimos, entonces todos los empleados que estamos considerando en este ejercicio pues tienen derecho al subsidio de transporte. Vamos a crear una columna que se llama subtotal subsidio de transporte, cuyo resultado es la multiplicación del número de empleados por el subsidio de transporte. De tal manera que el devengado es la sumatoria de estas dos columnas resaltadas en amarillo. Subtotal salario más subtotal subsidio de transporte es el total devengado. Ya sabemos que en Excel,
si nos hacemos aquí en la esquina de la celda, donde cuando aparezca una crucecita, damos clic y arrastramos y la fórmula que tenemos en la primera celda se reproduce en cada una de las celdas. Deducciones, el 4% sobre, ahí dice el F13, que viene a ser sobre el subtotal salario. O sea, ¿cómo se aplica? La fórmula sería lo que tenemos en F13 por el porcentaje que tenemos aquí considerado, que sería el 4% para EPS. Una vez se elabore la fórmula en la primera celda, arrastramos para que tenga en cuenta las demás, F15, F16, F17, lo mismo por el lado de pensión. Subtotal deducción es la sumatoria de estas dos columnas en deducciones, EPS y pensión, y lo mismo, arrastramos para que nos dé el subtotal. De tal manera que el neto a pagar es la resta entre lo que tenemos en devengado menos lo que tenemos en subtotal deducciones, que es I13 menos L13. Muy bien, y así continuamos para calcular las apropiaciones. Debajo de cada uno de los ítems de la apropiación se colocó el porcentaje que se aplica. Ustedes deben confirmar estos porcentajes. En este caso, se está considerando que el empleador asume el 8.50% de la EPS, el 12% de la pensión, y dependiendo el riesgo, se le aplica un porcentaje que suministra la administradora de riesgos laborales. Compensación familiar el 4%, ICBF 3%, SENA 2%. ¿Cómo calculamos? Entonces le damos que en la celda igual a E13, ¿y qué tenemos en la columna E? El salario básico. Todos estos porcentajes de apropiaciones se calculan sobre lo que tenemos en la columna de subtotal salario básico. Entonces, en la fórmula colocamos igual lo que tenemos en E13 por el porcentaje que tenemos aquí, que sería el 8,5. Arrastramos para que me totalice todas las celdas y así sucesivamente vamos calculando el 12% de pensión, 0,05 en administradores de riesgos laborales, 4% compensación familiar, 3% ICBF, 2% SENA y dejamos en la última columna total apropiaciones. Total apropiaciones sería la sumatoria de lo que tenemos en esta, en esta, en esta, en esta, y así es como se ve que la suma entre la columna N y la columna S, este es el total. Luego totalizamos hacia abajo y ese sería el total de apropiaciones para el mes de septiembre. Igualmente para el mes de septiembre se calcula por concepto de provisiones, cesantías, intereses, cesantías, prima y vacaciones. Se enumera aquí el porcentaje que se aplica para cesantías, intereses sobre estas cesantías el 1%, prima 8,3%, vacaciones el 4,17% y se calcula en cada columna. Igualmente se calcula el 8,33% sobre lo que está en la celda F, que viene a ser el subtotal salario. Todas se calculan sobre subtotal salario, a excepción la columna de intereses sobre cesantías, que se calcula el 1% de las cesantías. Por tanto, sería lo que tengo en la celda V por el 1%, el 1% de lo que tengo en la celda de cesantías. La prima también se calcula el 8,33% sobre el subtotal de salarios que está en la columna F, subtotal salario. Y las vacaciones sí se calculan es
sobre lo que tengo en la columna I, que es el devengado. Las vacaciones incluyen el subsidio de transporte. Muy bien, y así totalizamos las provisiones y el total de la nómina sería la sumatoria de lo que tengo en la columna de neto a pagar, que la voy a resaltar aquí con este color rojo. El total de la nómina sería lo que tengo en la columna de neto a pagar más lo que tengo en la columna de total apropiaciones más lo que tengo en la columna de total provisiones. Y así es como, y vamos a decirle aquí suprimir y empecemos nuevamente. Abro el paréntesis, me voy hasta el total de neto a pagar más lo que tengo en total apropiaciones más lo que tengo en total provisiones, cierro el paréntesis, igual. Después, como ya tengo formulada la celda primera, me hago en la esquina inferior de la celda, cuando salga la crucecita, arrastro con clic sostenido y me va a sumar cada una de las filas. Al final, quiero saber cuánto cuesta la nómina, sencillamente me ubico en el primer dato, sombreo, y me ubico en la celda donde quiere que salga la sumatoria y me acerco aquí en autosuma y le doy autosuma. En este caso, la nómina para el mes de septiembre tiene un valor de 12.955.296 y se está considerando estos componentes. Nómina, que tiene en cuenta el salario, el auxilio de transporte, la resta de las deducciones, neto a pagar, más las apropiaciones, que es lo que está a cargo del empleador por concepto de EPS, pensión, administrador de riesgos laborales, compensación familiar, ICBF y SENA, más las provisiones que debe hacer el empleador por concepto de cesantías, intereses de cesantía, primas y vacaciones. La sumatoria de todos estos valores, de esos tres grandes componentes, es lo que corresponde al valor total de la nómina. Bueno, hasta aquí esta orientación de cómo estructurar los datos que provienen y se originan desde el área de recursos humanos, datos cuantitativos, que son los que le interesa conocer al gerente. Por su atención, muchas gracias y hasta una